llegar al acuerdo que yo podía compartir hoy acá, hermanos. Y la verdad tenía muchas ganas también de compartir con ustedes. Este mismo mensaje, hermanos, lo he estado compartiendo en Cuernavaca en Año Nuevo y después lo compartí en Guadalajara. Lo voy a compartir en León también y hoy nos toca compartirlo acá. Y creo que es importante ahora que vamos pues casi comenzando el año. Recuerda que cuando comenzamos un año hay como deseos, algunos de comenzar una dieta, ¿no? ¿Quién va a comenzar dieta este año? Y después a lo mejor tienes propósitos, ¿no? Voy a empezar tal propósito, voy a hacer tal cosa y voy a emprender tal cosa. Y es raro, hermanos, pero estamos algo programados en cuanto al año nuevo. El año es nuevo, entonces voy a emprender nuevas cosas, nuevas actividades. Y qué mejor poder emprender, hermanos, cosas que sean para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. Y aunque a lo mejor no todos comenzamos el año con ese sentir, o los muchos problemas y afanes que tenemos, hermanos, en un mundo caído, porque quiero decirles a los que se esfuerzan en buscar una vida santa, que no es extraño, ni es de otro mundo que tengas problemas y tentaciones, al contrario, es normal. Anormal para el mundo es vivir en entrega a Dios por completo, eso es anormal, no es normal. Lo normal, hermanos, es estar padeciendo y sufriendo. Eso es lo normal y es algo de lo que normalmente todos huimos. Y donde la mayoría de nosotros llegamos a Dios buscando eso, salir del sufrimiento. Pero el mismo Señor nos dijo que sufriríamos acá. Y creo, hermanos, que por la tentación y los quehaceres y los problemas y tantas cosas que pasan en el mundo, de pronto puedes llegar a desanimarte. Y es bueno que nos detengamos hoy y recordemos que el cristianismo como tal, hermanos, no trata mucho de nosotros, sino trata de aquel que nos amó y que nos hace ser cristianos. De esa manera, entendiendo esto, sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos para su gloria. Aún el apóstol Pablo dice, sea que bebas o comas, hazlo para la gloria de Dios. Claro que algunos abusados dicen, ya ves, puedo tomar en nombre del Señor, lo puedo emborrachar. Dice, cosas tan necesarias como comer y beber, hazlo para la gloria de Dios, no para la tuya. De esa manera, en este contexto podemos entender más aún la serie que están llevando con el hermano Carlos en cuanto al amor, la santidad, la práctica, la unidad, la perseverancia. Cuando entendemos que esto no se trata de ti, de mí, sino se trata de Dios. De esta manera podremos amarnos más, soportarnos más, necesitarnos más. Porque nada de lo que acontezca en este mundo cambiará quién soy para Dios, amén. O si tiembla, dejo de ser un hijo de Dios. O si mi hermano se enoja conmigo, dejo de ser un hijo de Dios. O si nos quitan este lugar de reunión, dejamos de ser iglesia de Dios. Es que todo trata de Él, hermanos, no de nosotros. Hoy más que nada quisiera exhortarles en amor, y creo que Dios ama mucho a la iglesia de Capilla de Milpillas y será un tono muy distinto al que le habló a Guadalajara, como lo fue con Cuernavaca. Les ruego pongan su atención, trataré de ser tan breve como el sermón de hoy en Guadalajara, de 2 horas. No es cierto, voy a ser breve, hermanos, hasta donde Dios me permita, pero sí voy a tratar de avanzar. Abran las Biblias, pues, para que esto valga la pena, hermanos, y nos edifiquen. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Hermanos, vamos a leer desde el versículo 53, ¿ok? Más nos vamos a enfocar en el versículo 58. Dice, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo corrompido y corruptible, hermanos, se vista de incorrupción. Podríamos también traducir, es necesario que esto temporal se vista de eternidad. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto que es temporal se vista de eternidad. Dice el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita.
sórdida es la muerte en victoria. Dice el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. No olvides la palabra victoria. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Escucha bien, el Señor nos dio la victoria sobre la muerte. Es necesario que nuestros ojos se cierren, pero para los que han sido salvos por gracia de Dios, hermanos, los ojos se cerrarán para volverse a abrir y nunca jamás volverse a cerrar. En ese contexto es que el apóstol Pablo dice, hermanos míos amados, estén firmes y constantes. Hermanos, denme un ejemplo de cómo podríamos entender más la palabra firme. ¿Cómo se les ocurre algo para explicárselo a un niño? Firme, ¿qué es firme, hermanos? Sin opción, me gusta. ¿Cómo? Susi. Que no se mueve, pero ojo, hermanos, ¿qué más se les ocurre? Estable, me gusta esa palabra, porque el estable puede estar un movimiento. Si te das cuenta, dice firmes y constantes en el Evangelio. Y el Evangelio habla de un movimiento, hermanos, que se va extendiendo. Entonces, esa firmeza no es estática. No es como aquellos que dirían, no, pues yo confío en el Señor, desde mi sillón aquí yo espero. No, habla de una firmeza y constancia, no en la firmeza, sino en el Evangelio. Y esto es importante, hermanos. Cuando leemos nosotros esta porción de 1 Corintios 15, principalmente del versículo 54 al 58, está hablando el apóstol Pablo el fin de esta carta a los Corintios, aunque no termina aquí, pero prácticamente está hablando del fin de su carta, hermanos. Está hablando primero diciendo a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos, dice ahí, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso esto, hermanos. Dice el apóstol Pablo, a la iglesia de Dios. ¿Tú eres iglesia de Dios? Amén. Que está en Corintio. Dices, es que está en Corintio. No, mira lo que dice ahí. A los santificados en Cristo Jesús, apartados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos somos tú y yo. Esto es glorioso, hermanos. Recuerda en dónde este libro está escribiéndose, esta carta, esta epístola. ¿Y en dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Sabes a cuántos kilómetros de distancia? ¿Sabes a cuántas horas caminando? ¿Sabes lo que cuesta que el Evangelio haya llegado desde Asia y desde esos lugares, hermanos, de donde el Evangelio surge? Aquí. Es increíble, nosotros somos los rincones del mundo, hermanos, para de dónde salió el Evangelio. Y el apóstol Pablo, sin saber la consecuencia que iba a tener su evangelio, porque era un hombre como tú y como yo, está en una conciencia de saber quién es su Señor, resucitado, porque este contexto habla de la resurrección en el capítulo 15 de la primera carta. Está hablando de la resurrección como un arma poderosísima para fortalecer tu fe. O sea, tu Señor resucitó, no está muerto, hermanos, resucitó de la muerte. Es increíble pensar en la resurrección. Pero es también increíble saber que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aún con un poco de duda en cuanto hasta dónde llegaría el cristianismo, pues nos llama a nosotros y dice, a ser santos, con todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Y después, hermanos, de que el apóstol Pablo en esta carta, te invito a que leas el contexto, no tenemos oportunidad hoy de estudiarla toda, probablemente con mi hermano la llegarán a estudiar. Y después de haber tratado estos asuntos importantes de doctrina,
y cuando hablamos acerca de doctrina del apóstol Pablo, obviamente hablamos de todas las cosas que conciernen a la iglesia en cuanto a Cristo, su persona. También trata cosas de la iglesia, hermanos, que podríamos denominar como eclesiales, acerca de la iglesia. Y en este punto está llegando como al clímax y está mostrando la victoria que Cristo, hermanos, tuvo en la resurrección de los muertos. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo para que entendamos un poco acerca de la resurrección. Está diciendo, capítulo 15, dice el versículo 13. Escuchen, hermanos, desde el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Después viene el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Qué quiere decir? No sirve de nada que estemos aquí, hermanos. Y si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado que Dios ha resucitado a Cristo. Y no es cierto, no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Después dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, tu fe es vana. O sea, es nada, no sirve de nada. Y aún estás en tus pecados. ¿Por qué dice eso? ¿Qué acaso por la resurrección fuimos nosotros salvados? No, hermanos. Nosotros fuimos salvos por el sacrificio que se hace en la cruz y por la muerte. Pero la resurrección confirma que eso fue verdad. Si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Vana es nuestra predicación. Dice más adelante, versículo 18. Entonces también los que han muerto en Cristo, en realidad murieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todo el mundo, de todos los hombres. ¿Por qué dice usted el apóstol Pablo? Recuerda lo que está enseñando. Si Cristo no resucitó, tú y yo, mi amado hermano y hermana, somos los más dignos de lástima. Si el Cristo en el que esperamos no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero sí sabes qué sucedió con Cristo, hermano. Resucitó. Y es el contexto del apóstol Pablo, por eso está diciendo en estos pasajes, hermanos, e iniciando su carta, ¿verdad? Llamados a ser santos, todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesucristo. Cierra con la resurrección a esta iglesia, hermanos, porque los quiere invitar a estar firmes y constantes en el Evangelio y no claudicar, como tú y yo claudicamos, como comenzaba este sermón, por los problemas que acontecen a nuestro alrededor. O simplemente por la costumbre, hermano. Nos acostumbramos a vivir una vida ahí, pasarla. Olvidamos que Cristo resucitó. Como decía un hermano, deberíamos de vivir dando brincos, hermanos. O sea, alegres y completamente llenos de gozo, sabiendo que el Señor resucitó de la muerte. Y que si Él venció la muerte, ¿qué otro enemigo podrá hacerle frente, hermanos? Ponte a pensar una cosa. ¿Qué es lo que más le da miedo al hombre en la tierra? ¿Y si Cristo venció la muerte? Nosotros también venceremos. Nosotros venceremos juntamente con Él. El mismo Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, nos va a resucitar a nosotros también. Por eso dice el apóstol Pablo, firmes y constantes. Y es lo que está haciendo el cierre de esta carta, animándote a ti y a mí. Esa exhortación que da, hermanos, mucho ánimo a nosotros. Porque si ahorita yo te dijera, hermano, dime cuáles son las cosas que te apartan de una vida santa, conforme a la serie que llevamos con el hermano Carlos, cuáles son las cosas que te impiden cumplir a la exhortación que el Señor nos da semana con semana. No, hermano, pues es que el trabajo, no, pues mi esposa, mis hijos, la situación, no, la capilla de Milpillas, y esto y el otro, y el sol y el dinero. Son miles de cosas. Y el apóstol Pablo, ¿qué crees? Está hablando a una iglesia mucho más problemática que la nuestra y con problemas más graves que los nuestros. Recuerda lo que significaba proclamar a Cristo como tu Señor y Salvador en ese entonces. Cuello. Recuerda que la iglesia de los Corintios, hermanos, es una iglesia que en realidad al apóstol Pablo le daba miedo predicar ahí.
Porque podríamos imaginar al apóstol Pablo llegando a este lugar de Corintio y de pronto ser recibido a palos por prostitutas, por gente alcohólica, por gente enferma y odiándolo, asediándolo y golpeándolo. ¿Y qué haces aquí, desgraciado? Vete. En realidad los problemas que el apóstol Pablo está tratando son problemas de una iglesia que es pecadora, hermanos. Y el apóstol Pablo los está exhortando porque obviamente ya han salido de la práctica del pecado como tal que tenían antes de Cristo, pero todavía siguen viviendo ahí y todavía traen rastros de pecado como tú y como yo, pero su tentación es mucho mayor que la tuya y que la mía, porque ellos están en un contexto horrible, hermanos, horrible. Y el apóstol Pablo sabe ahora, esta es nuestra esperanza cuando piensas, pero ¿cómo mi iglesia aquí en Capilla es una iglesia pequeña? ¿Cómo podrá ser tomada en cuenta por el Señor? Si nos falta unidad, nos falta compromiso, nos falta perseverancia, ¿cómo? Así como la iglesia de los Corintios está en la Biblia. Si tú revisas, hermano, puedes decir, oye, ¿y por qué esta iglesia es iglesia? Hermanos, tenemos una esperanza muy grande. Como iglesia, en Guadalajara, en León, en Capilla, en Cuernavaca, dándonos una radiografía, tal vez comparándonos con otra iglesia que conocemos en parte, porque solo hemos visto en parte, no nos hemos introducido a la raíz de ella. Y decimos, no, aquella iglesia sí están súper bien. Tú no conoces los problemas que hay dentro. Sobre todo los problemas doctrinales, hermano. Deja tú de la relación que tengan, una comunión bonita, que canten, que bailen, hagan todo. Pero ¿qué hay con la doctrina? Hermanos, la doctrina es más importante. Ni la alabanza nos va a salvar, ni la unidad de la comida juntos o el baile o lo que hagamos nos va a salvar. Lo único que nos va a salvar es la sana enseñanza del evangelio bíblico. ¿Y por qué crees que esta iglesia es iglesia? A pesar de que eran hombres necios y era pecadora la iglesia y sufrían con la unidad. Primera de Corintios 1:10, mira lo que el apóstol Pablo está diciendo. Se me vino a la mente este texto, Primera de Corintios 1, versículo 10, si no me equivoco, espero que no. Oh, mira, dice, el título es, ¿está dividido Cristo? Es un título un tanto sarcástico. Recuerda que los títulos que encuentras en las Reinas Valeras, porque en la de las Américas y Reina Valera del 602 no viene, el título viene todo en un solo libro, no hay títulos. Los títulos son puestos por hombres, no es inspiración divina, mas sin embargo nos dan una buena entrada de lo que quiere decir. Y dice, os ruego, hermanos. Recuerden, hoy estudiamos la palabra ruego. No es únicamente una oración, es un clamor con necesidad, con angustia. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Les ruega. ¿Por qué les ruega Pablo? Pablo, ¿por qué nos ruega si estamos bien? No, es les ruega porque no están bien. ¿Pero son iglesia los corintios? Sí, hermanos, son iglesia. Y lo que el apóstol Pablo quiere decirles es esto, en un poco de resumen. Hermanos amados, ustedes no van a poder ser una iglesia perfecta, pero deben de intentarlo. Ustedes no son iguales todos. Alguno batalla con esto, el otro con esto, el otro con esto, pero aún así, todos tienen que permanecer unidos. Y les recuerda, como en un tono desesperado tal vez, sabiendo quiénes son, están atravesando por muchas situaciones difíciles, y los exhorta así, y les dice, amados hermanos, estén firmes y constantes, sea lo que sea y pase lo que pase. Eso es lo que está diciendo. Amados, estén firmes y constantes, es decir, firmes en la doctrina, firmes en la práctica y constantes. Nada de que un día sí y un día no, y hoy no se me antojó y mañana sí. Ya me cayó gordo el hermano Beto, ya no voy a venir a la capilla, y ya la hermana ya no me dijo esto. No, quítense de cosas. Y sea lo que sea y pase lo que pase, recuerden que Cristo resucitó. Y si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él también. Así que, ¿qué tienen que hacer? Firmes y constantes. Firme, como un soldado, hermanos. El soldado vemos en algunos lugares, por ejemplo, en Londres. Hay unos soldados que están en el castillo, parados ahí. Ellos están firmes. Y si hay que moverse, se mueven, pero siguen firmes. Y si una mosca se para en su nariz, siguen firmes. Y si alguien llega a hacerle caras y lo quiere mover y lo quiere molestar, tienen que seguir firmes. Y eso es una cosa particular, es personal, es en tu persona. Los demás no están firmes, apóstol, pero tú sí. Y si cada uno toma el llamado personal, hermanos, es una reacción fabulosa.
Yo no dependo, mi firmeza no depende de la firmeza de mi hermano Carlos. Mi firmeza depende de ser obediente a la palabra de Dios y de ser constante. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando tú eres firme y constante en el Evangelio? Que los que no están firmes te ven y aprenden de ti, te imitan y continúan firmes y constantes. Que se atravesó una enfermedad firme y constante en el Evangelio, que de pronto nos acaba de visitar la muerte otra vez a la iglesia. Firme y constante. Aquí no dice, hay permiso en caso de, si estás enojado, no vengas. Si tuviste un problema económico, no estás. Si hay muerte en tu familia, deja de ser firme, sino te dice firme y constante en el Evangelio. Y es una exhortación muy adecuada, muy pertinente, muy necesaria a los corintios, porque son aquellos que han sido llamados a ser apartados para Dios. No hay otra cosa, hermanos, más que estar firmes y constantes, pase lo que pase, sea lo que sea, sin ningún pretexto. No hay negociación, porque fuimos comprados, y el apóstol Pablo aquí lo toma como aquellos que fueron apartados para Jesús. O sea, entendemos de nuestro pecado, hermanos, cuando a pesar de que escuchamos que hemos sido comprados, queremos seguir comportándonos como bien nos parezca, con el pretexto de que pues no soy perfecto. No, es que no puedo más, es que también al Señor no le importa. Si conociéramos al Señor como Señor, diríamos, qué tonto estoy, qué estoy haciendo, cómo le pongo condiciones, o cómo me atrevo a actuar de una manera incorrecta, o en contra de lo que Dios dice. Pero conocemos más la parte amorosa de nuestro Dios, que aún siendo pecadores, Él continúa paciente. Y eso es bueno, así es nuestro Dios. A pesar de que somos malos, hermanos, y pecadores y negligentes, Dios no deja de ser misericordioso y hermoso, hermanos, lleno de amor. Y tenemos un abogado siempre. Por esto, hermanos, esta exhortación que el apóstol Pablo hace a los corintios, pero también habla acerca de todos aquellos que han sido llamados a ser santos, también tiene para nosotros hoy un llamado muy importante, hermanos. Y no únicamente un llamado, sino es algo que tenemos que escuchar y atender. Es una exhortación. Tenemos que atender, puesto que también nosotros, hermanos, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados para el Señor, a pesar de ti y a pesar de mí. Hemos sido apartados. El hermano Carlos les comentaba, ¿no? ¿No te has puesto a pensar el por qué nos reunimos aquí en la capilla y somos el único grupo cristiano que persevera aquí en toda la capilla con no sé cuántos miles de habitantes? ¿Te has puesto a pensar el privilegio tan grande o qué tienes diferente a los demás? Hay gente que saluda más que tú. Hay gente que a lo mejor tiene un convivio familiar mucho mejor que el nuestro. Hay gente que a lo mejor saluda a todos, buenas tardes, buenos días, y ayuda a la gente. Pero ellos no fueron apartados para el Señor, aún al menos. Pero tú y yo sí, mi hermano. Y es algo impresionante saber que no pusimos en nuestra parte para que eso sucediera, sino que el Señor, por su mera voluntad, decidió hacerlo. ¿Cómo aprovechamos esta bendición? ¿Cómo le sacamos provecho, hermanos? Y esta es la exhortación que el apóstol Pablo está diciendo en resumen en cuanto a esta porción. Es: ustedes, amados hermanos de la iglesia de los Corintios, ustedes son pecadores, ustedes han sido negligentes, ustedes han caído en vicios y en pecados horribles, pero aún así fueron llamados para ser apartados en Cristo Jesús, y el Señor los ama y les exhorta a permanecer constantes en el Evangelio. Es decir, no es por ellos. Entonces, hermanos, nosotros también hemos creído en la resurrección de Jesucristo, amén. Sabemos que Él se levantó de la muerte, hermanos, y sabemos, si es que creemos, sabemos que esto nos asegura que todos nuestros pecados han sido perdonados. Todos nuestros pecados. ¿Eres creyente en Cristo? ¿Podrías decir conmigo, todos mis pecados han sido perdonados? Sin miedo, todos los pecados han sido perdonados. ¿Y has entendido eso en realidad? Que cuando dices todos tus pecados, ¿quiere decir que también los de mañana? Claro que no, por eso es una invitación a sigue pecando, al cabo todos tus pecados han sido perdonados. Lo más seguro es que tú sigues pecando sin dolor alguno, es que en realidad tú no has sido alcanzado. Pero el saber que hemos vencido por Cristo, por su sacrificio completo, y que podemos perseverar por Él, hermanos, es grandioso. Nosotros, decía la hermana Trini, también resucitaremos. Y no es un mensaje de ella, es de la Biblia.
nosotros también resucitaremos con Cristo. Cristo es nuestra victoria, hermanos. Entonces la idea de estar firmes y constantes, o firmes e inamovibles, como dice otra traducción, hermanos, habla de una actividad constante de dedicación, de entrega y de servicio a Dios. Por eso estaba con mucha paz al compartir esto, porque no se va a salir absolutamente nada de lo que el hermano está hablando con ustedes en todos estos meses, sino al contrario. Y a lo mejor tampoco fortalece, simplemente se suma al mismo carril que llevan. Este llamado, hermanos, no es únicamente para que pasen los años y yo le pregunte, hermana, ¿cuánto tienes de cristiana? No, pues 35 años. Pero ¿cuántos años tienes firme y constante en el Evangelio? Este llamado no es únicamente permanecer sentados bajo el nombramiento de soy cristiano, sino estar activos en la obra, mortificando el pecado, yendo al arrepentimiento constante, perdonando, pidiendo perdón, amando, sirviendo, hablando de Cristo en toda la comunidad. ¿No lo has hecho? Bueno, te hablaba de un propósito del año. Comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo. Sacúdete el polvo y comienza a hacer la voluntad de Dios, sabiendo que si la muerte fue vencida, también nuestro pecado fue vencido. Si la muerte fue vencida, hermanos, también nuestro desánimo puede ser vencido. Si la muerte fue vencida, también mis celos, mi egoísmo, mi ira, mi enemistad son vencidas también. Porque cada una de las cosas de las que estoy mencionando fueron puestas en la cruz del Calvario. ¿Son pecados? Envidia, celos, ira, contienda, divisiones. ¿Es pecado o no? Sí. ¿Y qué acabas de decir ahorita? ¿Cuáles pecados fueron perdonados? Todos. Esos pecados fueron vencidos. Aún nuestra lengua cuando se suelta y murmuramos y hablamos, tu lengua literal estuvo colgada ahí en un clavo en la cruz, hermanos. Es realidad. Pero por eso es una exhortación del apóstol Pablo. Despierten, ¡ey! Reaccionen. No merecen ser creyentes. No viven como creyentes. Los exhorto a que lo hagan. Firmes y constantes. Constante movimiento en el Evangelio. Y cuando tú eres constante en algo, llegas a algún lugar o no, o consigues algo. Si eres únicamente firme e inamovible, pues no. Pero si eres firme en lo que estás creyendo y haciendo y eres constante, es como si tú caminas de aquí a un lugar. Sabes que vas a llegar. Sabes que vas a llegar. Si nosotros somos firmes y constantes en lo que el Señor nos exhorta por medio de los sermones, no nos vamos a quedar ahí. Hay un crecimiento espiritual, hay un alimento en el alma y hay una práctica que va a dar fruto, hermanos. El único que no da fruto es el que no se mueve, se estanca. Y todo lo que se estanca, ¿qué le pasa, hermanos? Se echa a perder. Todo lo que se estanca se echa a perder. Y obviamente una característica de los hombres y mujeres que se echan a perder es no darse cuenta que se echaron a perder. Y es hermoso el llamado, hermanos. El llamado del apóstol Pablo es a continuar firmes en la fe del Evangelio sin movernos de la seguridad de la victoria de Cristo, que es nuestra victoria. Escucha, hermano. La victoria de Cristo se ha convertido en nuestra victoria también. ¿Sobre qué? ¿Sobre la muerte? Sobre el pecado, sobre ti mismo, sobre Satanás y sobre la muerte también. Escucha y entiende bien. Ninguno de nosotros creyente tiene excusa para decir que fue vencido por la tentación. Por eso ninguno podría culpar al diablo. Es que el diablo me tentó caer, es que el diablo es buenísimo. No. Lo que pasa es que tú no has creído en el poder que hay para los cristianos para decir no, para decir perdono, para decir amo, para decir sirvo, para decir hablo. Ahora tengo el poder de decir sí al Señor y no a mí, no a Satanás, no al pecado. Si no crees a esto, es que aún no has creído en el mismo Dios que yo creo, en un Todopoderoso, en un Señor que habita en nosotros y que cada obra que hacemos es porque Él está actuando en nosotros. La vida del cristiano no es de estancamiento, no es de caída. Hermanos, yo solo les ruego, solo un poco, voltea en tu vida en un año hacia atrás y dime si estás en el mismo lugar que estabas. ¿Verdad que no? ¿Has aportado mucho para no estar ahí? No. ¿Qué sucedería si aportaras para ir más lejos y más cerca de Cristo? Si con poco o casi nada has llegado hasta donde estás, tienes que dar la gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos caso al llamado del apóstol Pablo y estamos firmes y constantes? Los hombres varonilmente aguantando
aguantando porque hay un Señor que les dijo que lo hagan. Y las mujeres aguantando porque hay un Señor que les ama y les ha salvado a ellas y a sus familias. Y obviamente hay una retribución a esto, hermanos. Entonces, esta idea de estar firmes y constantes e inamovibles habla para una iglesia como la nuestra, hermanos. Una iglesia que ha batallado de todo: enfermedad, problema económico y muerte. Somos una iglesia que ha sido experimentada, hermanos, en quebranto en algunas ocasiones. De hecho, ¿saben que me acaba de tocar vivir lo que predico? Y no por eso voy a bajar la guardia, al contrario, la subo más, porque yo sé que entre más firme y constante esté, más yo gozo de la protección divina de mi Señor. Y esta es la invitación: permanecer, hermanos, permanecer firmes y constantes en el Evangelio. Si queremos hablar, hermanos, de propósitos para este nuevo año, entonces hablemos de vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo? Atendiendo la exhortación de estar firmes y constantes en el Evangelio. Pero ¿cómo lo hago? Es que no puedo, hermano, soy débil. Tú eres débil, pero el Señor no. Y cuando eres débil, eres fuerte. Y cuando eres fuerte, eres el más débil. Es esto. ¿Cómo lo hago, hermanos? Está bien, me estás exhortando a echarle ganas este año, a esforzarme para la gloria de Dios. Pero ¿cómo lo hago? Atiende solamente a la exhortación del apóstol Pablo, firme y constante en el Evangelio. Tan sencillo como esto: hermano fulano, soy tu jefe, tu trabajo es estar aquí en la puerta y no te muevas. No te muevas, hermano. Hay una cámara que te está viendo. En el momento que te muevas, te voy a correr. ¿Te mueves? No te mueves. El Señor nos está diciendo: estate firme, pero constante en el Evangelio. ¿Cómo podemos estar constantes en el Evangelio, hermanos? Podríamos definir esto como un crecimiento en el conocimiento de Dios. Porque cuando te preguntes ¿qué es el Evangelio? O te pregunten, oye, ¿qué es el Evangelio? Antes contestabas, la buena nueva. ¿Qué es buena nueva? ¿Y para quién? Si yo le hablo de la buena nueva a una persona mundana que no ama a Cristo, hay una buena noticia: Cristo murió por ti. ¿Y qué? Yo no se lo pedí, a mí no me importa. La buena nueva incluye una mala, que tú y yo estábamos condenados a ir al infierno, pero de pronto Dios Altísimo, Todopoderoso, envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces el Evangelio, que es la buena noticia, junto con la mala, habla de quién es Jesús, su vida, muerte, sepultura, resurrección y próxima venida. Crecer en el Evangelio es crecer en el pleno entendimiento de que estas cosas son verdad y que a pesar de todo el padecimiento que aquí tenemos, hermanos, por pobreza, por vivir en una comunidad de cero creyentes, de que la persecución en México, sobre todo Jalisco, se está incrementando y México está en el lugar 35 de persecución a nivel mundial. ¿Habías pensado en eso? A nivel mundial estamos en el lugar 35 de persecución y estábamos en el 60. Ha ido cada vez más convirtiéndose en un país de persecución. Si en lo poco, hermanos, que es la economía, alguna enfermedad, algún problema familiar o relación aquí en el lugar donde vivimos, me lleva a bajar la guardia y dejar de estar constante, ¿qué será entonces cuando en realidad problemas grandes vengan? Y el apóstol Pablo nos dice: firmes y constantes en el Evangelio. ¿Cómo? Solamente hoy decídete a atender la exhortación de estar firme y constante en el Evangelio. Y esto es, hermanos, entendiendo como creyentes, número uno, principal, somos amados. Y si somos amados, no somos abandonados. Si somos amados, somos protegidos. Si somos amados, se nos proveerá lo que necesitamos, hermanos. Si somos amados, hay alguien que nos defiende. Eso lo tienes que entender, si no, no vas a comenzar. Siéntete como un niño, hermanos que son papás. ¿Qué pasa si tu hijo tiene hambre? ¿Qué pasa si un perro quiere morder a tu hijo? Hermano, ¿qué pasa si tu hijo desea tener algo? Se lo das. Entonces tenemos que pensar como hijos amados. Si yo estoy necesitando algo, no que quiera por capricho, necesito algo, ¿quién crees que lo va a proveer? Pero dudamos, volteamos el rostro y lo buscamos por nuestra propia cuenta, a nuestra manera. Por eso el apóstol Pablo dice: firmes y constantes, no en tu vida, no en tu moralidad, no en tu buen comportamiento, sino en el Evangelio.
Es el por eso, hermanos, de por qué muchos cristianos se hacen fósiles. Son cristianos de años, pero no ha pasado nada en sus vidas, ni a través de sus vidas. ¿Por qué? Porque estuvieron firmes, pero no constantes en el Evangelio. Es por eso, hermanos. Entonces, número uno, como creyentes tengo que entender, y tú entiéndelo esta noche, eres amado. Y este es un punto muy importante, hermanos. Como los hermanos de la iglesia de Corinto, nosotros también somos llamados a estar firmes y constantes en el Evangelio. ¿Por qué? Porque somos amados. Y así comienza la exhortación. Así que, hermanos míos amados. ¿Sí leyeron versículo 58? ¿Tú crees que el apóstol Pablo está exagerando? Exageración es mentira, hermanos. Así que, hermanos míos, somos hermanos de Pablo, gloria a Dios, pero también dice amados. Somos amados por Pablo, ¿verdad, hermanos? Pero también ¿por quién? Por el Señor. Por el Señor. Entonces la seguridad de la victoria de Cristo, hermanos, es lo único que nos anima a estar firmes y constantes en el Evangelio. Es como una relación matrimonial sin Cristo, porque si está Cristo, aunque tu relación tenga problemas, ten por seguro, que si los dos están en Cristo, el Señor va a restaurar esa relación que Él mismo ha unido y que el hombre no separará. Pero es como en una relación. Si tú no estás firme y constante en cuidar de esa relación, vas a tener problemas. Y los del mundo, hermanos, pues se van a divorciar. Pero si estoy firme y constante en el Evangelio, ¿crees que eso ayude a mi relación matrimonial? ¿A mi relación con mis hijos? No te hablo que esto es el Evangelio, porque algunos dicen, si estás bien en el Evangelio, tu vida está bien. No, yo me refiero a que estás firmes y constantes. Tu vida y tu casa están firmes y constantes, aunque el mundo esté de cabeza. El estar firme y constante no me va a asegurar que no me pase nada. ¿Por qué? Porque el mundo no está firme y constante. El mundo está de cabeza y está en contra mía. Yo puedo ser el cristiano más atendido de mi llamado, pero me pueden atropellar, me pueden matar, me pueden asaltar y me puede pasar lo que sea, hermanos. Porque el mundo está de cabeza. Me refiero en cuanto a una relación en mi hogar, con las personas que me rodean, con el testimonio que yo doy. Es decir, de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Entonces, eres amado y tienes la seguridad de la victoria en Cristo, y esto debe animarte a ti a estar firme y constante en el Evangelio. Vivimos en un mundo caído, lleno de tentaciones, pero ¿qué crees? Nosotros no somos para estar en el lodo como están los del mundo. Por eso el apóstol nos recuerda el proverbio acerca del perro, que se escucha más en femenino, se escucha peor, no sé si te has dado cuenta. La perra vomita y se come la vomitada, y únicamente un puerco, un cerdo, es el único que está lavado y vuelve a revolcarse en el lodo. Pero fíjate qué términos usa tan increíbles, hermanos, que lastiman. ¿Cómo que perra? ¿Cómo que puerco? Eso dice, los únicos que hacen eso son la perra y el puerco. Y nosotros, hermanos, no hacemos eso. Porque somos amados y hay una promesa, y a pesar de mí, y a pesar de mis deficiencias, de mis pecados y mis errores, hay alguien que me ama y se llama Cristo, hermanos. Se llama Cristo. ¿Y cómo sé que me ama? Vino a morir por ti en la cruz cuando no merecías. Me ama, y me ama como nadie, hermanos. Porque aunque todos me dejaran en este mundo, padre, madre, hijos, hermanos, Él jamás me dejaría. Escucha bien, y si eres salvo, no podrías hacer absolutamente nada para que te deje de amar. Si eres salvo, escucha bien, nada podrías hacer para que te deje de amar. Es increíble. Su amor es eterno. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios es eterno. Entonces, hermanos, esta seguridad no debe basarse en un pensamiento positivo, como el cristianismo de la ley de la atracción. Yo decreto que la riqueza vendrá a mi vida y la salud, y declaro. No, eso es una doctrina humana, eso no existe en la Biblia. Yo no te hablo de un pensamiento positivo, sino te estoy hablando de una determinación de los hombres que se basan en un hecho real y concreto. Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que Dios había prometido. No es solamente una fe como, yo quiero que eso pase y me voy a esforzar. No, hermanos, no es un pensamiento positivo, es algo concreto, es un hecho histórico. El Cristo que alabamos es el Cristo que es Cristo, porque murió y resucitó y comprobó serlo. ¿Y por quién murió?
¿Te das cuenta? ¿Qué amor, hermanos? ¿Cómo puede ser más pesada mi voluntad en cuanto al pecado? Si Cristo mostró la obediencia en la cruz. Hemos dicho un comentario de un hermano, no recuerdo si lo dije yo, un hermano, pero Adán desobedece y traiciona a Dios ¿en dónde? En el paraíso. Y Cristo obedece a Dios ¿en dónde? En la cruz. En la cruz, hermanos. En la cruz es un perfecto hombre que está soportando eso para la gloria del Padre, pero por amor a ti. Es impresionante que podamos olvidar la firmeza y la constancia, porque es que soy débil y me caigo. No tienes margen de error. No debes caer. Vas a caer, pero no debes de caer. Puedes pecar, pero no debes de pecar. Esa es la mentalidad. Puedo pecar, no de un permiso, sino podría caer, pero no debo de caer. Sencillo como esto. Si sabes que hay un nido de víboras enfrente de ti, ¿vas a caminar ahí? Entonces, ¿por qué si continuarías hasta que el pecado se consume? Número 1, olvido que Él me ama. Y número 2, olvido lo que el pecado significa. ¿Cómo podría recordar y aborrecer el pecado? ¿Por qué fue Cristo colgado en la cruz? ¿Amas a Cristo? ¿Quieres seguir pecando, amando a Cristo? No, hermanos. No, hermanos. Somos amados por Dios. Somos amados por Dios, hermanos. Toda la primera carta a los Corintios les podemos dejar de tarea. Lean. Toda la primera carta está impregnada del amor de Dios a través de un tierno cuidado pastoral del apóstol Pablo por aquellos que habían escuchado y creído el Evangelio. Ojo, este cuidado pastoral no era como el cuidado que Dios te tiene a ti, amada iglesia de Capilla de Milpillas, de que tienes comunión con la iglesia 2 veces a la semana. Y tienes una visita nuestra una vez constante a la semana. Ellos se dejaban de ver mucho tiempo. Pero el cuidado pastoral era con la palabra, la verdad, la exhortación amorosa. Y era un cuidado que en realidad el apóstol Pablo en otras cartas dice que lloraba, hermanos. Porque entendía lo que sucedía. Y veía que la iglesia a causa del pecado sufría. O dime que tú no sufres a causa del pecado. Dime que cuando te enemistas con tu esposo, con tu esposa, no sufres. O dime que cuando maldices y odias a alguien y estás batallando, no sufres. Y el apóstol Pablo quiere librarnos de ese sufrimiento interno, no del externo, hermanos, del interno, que lo único que hace es poner la vista nublada de quién soy para el Señor que murió por mí. ¿Cómo olvidamos un amor tan inmenso, no? Que aún el amor de una madre opaca, sobre todo en México, el amor de Dios. ¿Qué dice la frase? Amor de una madre, no hay como el amor de una madre. No. No hay como el amor de Dios, hermanos. No hay como el amor de Dios. Aunque el amor de una madre es grande, no es tan grande como el amor de Dios. Entonces los creyentes de Corinto, hermanos, eran una iglesia de Dios. Amén. Y los creyentes de esta iglesia local son la iglesia de Dios también. Como sea, con la forma que tenga el lugar en donde nos reunimos, las sillas en las que nos sentemos y todo lo que hagamos, todo como sea, hermanos, eso no determina que seamos una iglesia de Dios o no. Lo que determina es que Cristo nos compró. Y para los ojos del mundo, sobre todo aquí en la capilla, que tienen 2 catedrales gigantes, inmensas, y la pura campana, yo creo que vale todo lo que las casas de capilla cuestan. Aún así, eso no dice que son iglesia de Dios. Pero esto, hermanos, y la comunión, y el partir el pan, y celebrar la cena, dice y confirma que somos iglesia de Dios. ¿Y sabes cuánto cuesta la iglesia de Dios? La sangre del Cordero de Dios. ¿Quieres saber si tú vales? Aunque la gente nos ha despreciado en ocasiones, o aún nuestra familia, para ellos no valemos un quinto. ¿Sabes lo que vales para el Padre? Lo que el Hijo vale, hermanos. ¿Sabes que somos tan amados como el mismo Hijo es amado? Por Él mismo somos amados de esa manera. Es increíble. Escogidos, los apartados por Dios, los amados por Dios. Porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3:16. Son estos creyentes, hermanos, los que han recibido la gracia de Dios en Cristo, los que han sido lavados,
santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. No debe quedarte ni la menor duda, mi amado hermano, que eres amado por Dios, pues Él nos dio la fe para creer en Cristo, quien ha pagado por todos nuestros pecados y te ha dado vida eterna. No puedes dudar. ¿Te olvidas? Sí, lo olvidas, pero hoy te recuerdo cuánto te ama el Señor. Número 2, somos pueblo de Dios. Como amados por Dios, los creyentes somos su pueblo. Somos miembros de la familia de Dios. Les he dado el ejemplo de Mefiboset, ¿se acuerdan? Mefiboset, hijo de Jonatán, amigo de David, hijo de Saúl. Y Mefiboset, pues sus padres mueren, su abuelo muere, quedan sin herencia, vive en los callejones, en la pudredumbre. David recuerda y le dice a su siervo que si hay algún descendiente de Saúl, y dice, sí, hay un nieto de Saúl, el hijo de Jonatán. ¿Qué? Sí, ve por él. Va por él, el hombre vive en la calle desde niño, entre lo horrible, y David le llama y desde el día que llega le dice, tú ya no eres uno de la calle, tú ahora eres un hijo del reino. Tú ahora te sentarás en mi mesa y gozarás de mis atrios y tendrás una habitación especial y siervos a tu disposición. ¿Tú crees a Mefiboset diciendo, no me gusta, prefiero seguir viviendo en la pudredumbre? No, hermanos, somos pueblo de Dios, somos parte de su familia y como dice el canto que entonamos, ahora nos sentamos a su mesa aunque éramos sus enemigos. Pero la turba, hermanos, la distracción, los problemas, la economía, los hijos, el trabajo, nos distraen. Por eso, recuerda hoy quién eres. Y permanece ahí firme y constante, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier problema y aún bajo la condenación de tu pecado cuando caes. El apóstol Juan dice en sus epístolas, hijitos, no pequen más. Les dice, si pecan, tienen abogado. O sea, no pequen, pero si pecan, recuerden que hay un abogado que está todo el tiempo defendiendo nuestra causa porque fuimos comprados por él delante del Padre. Dios es justo, hermanos, ¿verdad? ¿O no? Cristo murió en la cruz. Entonces, ¿Dios dejó de ser justo? No. Sino que recuerda que toda su justicia fue satisfecha castigando a su Hijo en nuestro lugar. Pero no por eso Él deja de ser justo. ¿Sabes por qué tú y yo no somos destruidos aunque somos desobedientes? Porque tenemos un abogado que está recordándole al Padre, yo pagué por ellos ya, en totalidad, por todos sus pecados. Así que no los destroces. Es increíble, hermanos. La obra de Cristo muestra el amor de Dios por su pueblo. Por eso somos llamados a estar firmes y constantes. Ustedes ya no están más bajo la potestad de Satanás. Ustedes no están solos, no son huérfanos. Ustedes claramente están sufriendo, pues están en un mundo maldito por Dios, que está de cabeza, todo está en contra, todo nos hace caer en tentación, en adulterio, en odio, en celos, en ira, en contienda, en divisiones. Lo sé, pero aún eso, estén firmes y constantes en el Evangelio. ¿En qué? En recordar la vida, la muerte, la resurrección y la próxima venida de Cristo, para estar bien aún en medio de las aflicciones. El apóstol Pablo dice a los filipenses, regocijaos. Otra vez les digo, regocíjense. Pero Pablo, estamos sufriendo, estamos padeciendo, es que no entiendes. Mira que mi casa, mira que mi esposa, mi esposo, los vecinos, el trabajo. Sí, yo estoy en cárcel, dice Pablo. Y estoy encarcelado por Jesús. Por eso les digo, regocíjense. El Señor pagó por ustedes. Están libres de toda culpa. Son libres de Satanás, libres de ustedes mismos, libres del pecado y libres de la muerte. Otro punto importante para no durar tanto. Somos, hermanos, un objeto permanente del amor de Dios. Constantemente, hermanos, somos un objeto permanente del amor de Dios. Somos llamados por eso a estar firmes y constantes en el Evangelio porque somos amados por el Señor. Y como pueblo suyo, como segundo punto, somos un objeto permanente del amor de Dios como tercer punto. Y si nosotros revisamos esta carta que te pido que hoy leas en la noche, vamos a ver el constante amor de Dios por su iglesia a través del cuidado pastoral del apóstol Pablo. ¿Recuerdas cómo define el amor en 1 Corintios 13? Esa es una definición del amor de Dios, de Cristo. Y mira lo que dice, no habla tanto de nosotros, sino nos da una muestra de qué es el amor de Cristo y lo podemos aplicar a nosotros. ¿Cómo es el amor de Él por nosotros?
El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es el mismo Cristo aquí, describiéndose a sí mismo y recordándonos cómo nosotros también tenemos que conducirnos en cuanto al amor. De modo, hermanos, que lo primero que debemos entender como creyentes para estar firmes y constantes en el Evangelio es que somos amados por Dios en Cristo Jesús, somos su pueblo, objeto de su permanente amor, hermanos. Y por último, para no extenderme tanto, somos llamados para servir al Señor. Cuando somos llamados para servir, no únicamente quiero referirme que el hermano les está enseñando perfectamente esto, por la gracia de Dios. No me refiero a venir aquí y limpiar y eso, sino en el contexto de qué es la iglesia y qué es lo que la iglesia hace. Principalmente porque cada uno de nosotros recibimos un llamado para atender. No es únicamente unos, todos. No todos lo mismo. Dice el apóstol Pablo, así como los miembros del cuerpo, no todos tienen la misma función, pero todos funcionan. Asimismo, la iglesia, teniendo diferentes dones, pues tiene que funcionar para la edificación de la iglesia. Tenemos que entender, hermanos, que estar firmes y constantes en el Evangelio implica entender que somos llamados para servir al Señor. Y tenemos que actuar en consecuencia a ello. Es un punto importante, hermanos. Dice, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo, no decayendo, no en línea recta, sino creciendo. Y esto quiere decir que abundando en su gracia y conocimiento, hermanos, tenemos que servir al Señor. ¿Cómo puede pasar esto? Tenemos que estar escuchando el Evangelio. Tenemos que aprender de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo consignadas en su palabra. Ya no esperando tener un sermón que me motive porque gritan los hermanos, sino estar ansioso de escuchar la palabra y que me la expliquen y que yo la entienda. Y que pueda decir ahora amén, no por una palabra usada como mágica o como amuleto, en donde el pastor estornudaba o gritaba y amén, no, sino ahora decir amén en su contexto verdadero. Ahora entiendo, Señor, sí, que así sea, gloria a ti. Ahora puedo comprender lo que está escrito que no entendía. Para esto necesitamos una predicación fiel, tranquila, sin prisa. Que no sea la emotividad del predicador lo que llama mi atención, sino el poder de la palabra de Dios, que es un socortante y que nos penetra y que nos entiende. Tengo que abundar en ello, hermanos. Tengo que cuidarme de lo que escucho, qué predicadores escucho, qué literatura leo, porque el diablo se meterá en todo para confundirnos, hermanos. Número uno, creo que de las estrategias más tremendas del diablo es querer no entender y no aceptar el sufrimiento. Eso es lo que la mayoría de los predicadores modernos hacen. Decreta, declara, eres rico, millonario, nunca te enfermas, siembra dinero, entonces vivo en una nube y cuando me pasa algo digo, ¿por qué Dios sí me he portado bien? Es una de las estrategias más tremendas de los falsos profetas, hermanos. Por eso tengo que escuchar y apreciar lo que el Señor hace a mi iglesia y el alimento que me envía, hermanos. Tengo que poner en práctica dichas enseñanzas. Por ejemplo, aquí en Capilla vamos a volver al evangelismo, hermanos. Ya iniciamos el año, terminamos un año muy cansado para la gloria de Dios. Ya empezamos otra vez a cansarnos, hermanos. Y vamos a dar un evangelismo increíble. De hecho, los hermanos traen algo en cabeza muy tremendo, hermanos, para Capilla. Y lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Y Él nos va a apoyar, amén. Amén. Él nos va a apoyar. Crezco en escuchar, en oír. Crezco en la práctica por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos. Tal como enseñaba también el apóstol Pablo en su segunda carta. Leamos 2 de Pedro, capítulo 1, hermanos, versículo 3 al 8. Es un texto muy oportuno que no puedo ignorar. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, escucha, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bendito sea Dios. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento, por el oír la palabra, hermano. Al conocimiento, dominio propio. Mortificar tu pecado, no caer en tentación. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, es decir, una vida antipecado, una vida santa. A la piedad, afecto fraternal, un afecto entre nosotros, hermanos, y entre el resto. Y al afecto fraternal, amor. Escuchen bien esto, hermanos. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar de ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están en ustedes, hermanos, no van a estar ociosos. El Señor en el Evangelio de Juan dice, si estas cosas, que es mi palabra, están en ustedes, pidan lo que quieran y les será dado. Algunos no quieren aceptar esta palabra que no dice si es su voluntad, pero lo que el Señor dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que pidan será de acuerdo a mi voluntad. Eso es fabuloso, hermanos. Entonces debemos abundar, hermanos, en la obra. Debemos abundar en la gracia y conocimiento, hermanos. Debemos llevar una vida que honre a Dios. Miren Juan capítulo 15, versículo 5, con respecto a lo que estoy hablando, como están anotando, es bueno este texto que lo tengan también en esta idea que hoy estamos presentando, hermanos. En esta verdad. Es Juan capítulo 15, versículos 5 y 8. Mira que dice, yo soy la vid, dice Jesús, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es decir, cuando no estamos dando fruto como creyentes, hermanos, por cualquier motivo, es porque no estamos permaneciendo en él. Pero lo hermoso de esto es de que simplemente si permanezco en él, ¿quién da la vida? ¿Yo o él? Él me va a dar el fruto. Él va a dar el fruto a través de mí, hermanos. Y yo en él, dice, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Este separados de mí incluye separarte de la iglesia local, separarte de la oración, separarte de la lectura diaria, separarte de una reunión familiar, aunque no estén acostumbrados, hermanos. Diario, una reunión familiar, al menos para leer una porción de la Escritura, cantar unas alabanzas y orar unos por otros, hasta que se te haga un hábito. Por ahí dicen los que trabajan en empresas grandes que ¿en cuántos días logras un hábito, hermano? 21. 36 veces. Repetirlo 36 veces según la carne. Y lo que tenemos que acostumbrar primeramente es la carne, hermanos. Tú lo haces 30 veces en promedio y tú a la 30ª vez ya lo haces naturalmente sin buscarlo. Si tú logras tener una adoración diaria en familia, escuchar los sermones, que tenemos la herramienta de tenerlos grabados, leer lo que anotaste y participar, aunque seas no muy elocuente, muy no sabio en esas cosas, o que no tengas tanta la facilidad de palabra, hazlo, inténtalo con tu familia, haz la adoración, haz tu oración, canta al Señor, sé puntual en el culto, anota los sermones, lee la Escritura. En realidad, hermanos, el Señor no es mentiroso, y si Él dice que no nos va a dejar estar de ociosos ni sin fruto si lo hacemos, ¿es un amén o no? Es un amén. Entonces, abundando en el servicio de Dios, somos llamados a servir en abundancia, en abundante servicio, hermanos. Hay un principio para esto importante, 1 Corintios 6:20. Ya voy a terminar, hermanos, me quedan unos minutos. 1 Corintios 6:20. Miren lo que dice. ¿Por qué tengo que hacer esto? 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es ese precio?
Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no son tuyos, son de Él. Por eso tenemos que abundar en ello, hermanos. Si estamos aprendiendo de Cristo, estamos llamados a servirle y abundar en el servicio al prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que está más cercano a ti. Para empezar, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus padres, los hermanos de la iglesia, hermanos, los vecinos, los compañeros de trabajo. En todos los ámbitos de nuestra vida tenemos que estar buscando servir a los demás. Esto muestra a Cristo y esto me alimenta y me edifica. En fin, hermanos, voy a terminar porque todavía tenemos que celebrar la cena. Pero como último punto, hermanos, dice el apóstol Pablo en este capítulo 15 algo hermoso que quiero que se te quede grabado en el nombre de Jesús. Dice el versículo 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y mira la última porción, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Esto no es como la siembra, hermanos, de a ver si esta cosecha será buena, o a ver si recojo algo, o a ver si no cae la plaga. No, esto es un trabajo que no es en vano. Todo lo que hagas para la gloria de Dios, hermanos. Lo he dicho en Guadalajara muchas veces, los que se esfuerzan por no discutir con la esposa, el esposo, y que batallan y que se muerden ahí la lengua y callan. A lo mejor tu esposo no lo toma en cuenta, tu esposa no lo toma en cuenta, tus hijos que les sirves mamá, y les haces desayunar, te desvelas con ellos, les planchas, les lavas, haces el aseo y ellos no te dicen gracias. Los hermanos que se esfuerzan trabajando para llevar el alimento a la casa con todas sus ganas y a los hijos, la esposa, se les olvidan dar gracias. Esas pequeñas cosas que haces en lo oculto, una moneda al pobre, le hablas de Cristo al necesitado y nadie te da gracias. Tú, Señor, en el tiempo que estés frente a Él, te va a decir, hijito, hijita, nadie se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta. Yo sí me di cuenta y no fue en vano, hay fruto. Cuando te callaste, cuando viste el adulterio y te volteaste, cuando no robaste lo que podías robar, cuando ibas a mentir y te callaste, yo te vi, hijito mío. Ahí va a llegar el premio. No esperemos recompensa aquí, hermanos, pero allá habrá una recompensa, nada será en vano. Pero de la misma manera, nada de los pecados que hacemos negligentemente será olvidado, hermanos. Y aunque no nos será demandado para castigarnos siendo salvos, de cualquier manera estaremos avergonzados de haber hecho eso. Pero hay una recompensa. Nada de lo que hagamos será en vano. Amén. Tengo mucho más, pero que Dios me permita el tiempo para continuar en esto. Aunque no se perderán de nada, el hermano continuará hablando de estas cosas, hermanos. Dios nos capacite para servir. Oremos y pongámonos en pie para celebrar la cena del Señor. Amado Rey, bendito sea tu nombre, Señor. Señor, tú nos has dado estas preciosísimas, Señor, verdades. Nos has permitido, amado Señor, hoy escuchar tu palabra. Y hemos entendido en parte, Señor bendito, que sí es posible, Señor, mortificar el pecado. Hemos entendido, amado Señor, que a pesar de tantos problemas y tantas tentaciones, es posible, Señor amado, dar gloria a tu nombre. Esta invitación que hoy tú nos has hecho a permanecer firmes y constantes en el Evangelio, yo te ruego que sea una idea que retumbe en nuestras mentes. Que cada uno de nosotros individualmente, Señor, tome este llamado personal y particular. No privado, Señor, porque ha sido expuesto públicamente, pero sí personal. Que antes de consumar el pecado en cualquier tentación, podamos permanecer firmes en el amor a tu nombre, Señor. Ayúdanos hoy, amado, a recordar tu evangelio. Si bien nos hemos equivocado, si bien no hemos actuado, Señor, como debemos, como sabemos, si nos hemos equivocado en sobremanera, también yo quiero que mis amados hermanos hoy recuerden que tenemos un Dios lleno de misericordia, de amor y de bondad, que nos perdona hoy mismo. Por nuestro arrepentimiento podemos estar seguros de eso, Señor. Yo te pido que ayudes a tus hijos, a tus ovejas, Señor, en sus debilidades, en sus necesidades, Señor. Que recuerden que hay un Señor presente, activo, obrando, un Espíritu Santo, que no es solamente una
un ángel o una energía, Señor, o algo que está ahí, sino es Dios mismo con nosotros. Que es, Señor, aquel que nos guía y nos ayuda en tantas cosas. El Dios que nos está llevando al lugar prometido. Padre, obra hoy, Señor, en mis hermanos, en mí, Señor. Y ayúdanos a recibir esta exhortación en realidad de tu parte. No únicamente como un consejo o como una orden, sino como algo, Señor, que será grato a nosotros. Recordar que tú sabes qué vivimos cada uno de nosotros y nuestras dificultades, mi Señor. Pero que a pesar de eso nos llamas a estar firmes y constantes en el Evangelio. Gracias, Señor, por amar a esta iglesia. Yo te pido que todos aquí hoy recuerden cuánto tú les amas, Señor. Bendito Dios, damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a celebrar la cena, hermanos. Creo que el hermano la acomodaste afuera, ¿verdad? Si gustan pasar, hermanos, a tomar los elementos de la cena en su lugar. Voy a leer una breve porción antes de tomar la cena. Todos pueden participar, hermanos de Guadalajara. Saben que la cena, hermanos, es una ordenanza del Señor, es un sacramento de Dios al cual tenemos que participar. Algunos hermanos llegan a decir que el que no participa de la cena no es un cristiano verdadero. Hay solamente 2 sacramentos en la Biblia para la iglesia, y es el bautismo y la Santa Cena. Es una obligación de cada cristiano. Ni uno ni el otro nos salva, pero son prácticas que nosotros debemos de llevar a cabo. La Santa Cena, hermanos, nos recuerda este sacrificio tan precioso que el Señor hizo por nosotros. Nos recuerda que nos ha perseverado hasta hoy. Nos recuerda, hermanos, que esto no es nuestro. Se trata de su cuerpo y de su sangre. Hay una porción en la Escritura, amados, que nos vuelve un tanto locos de emoción al hermano Alfredo y a mí. Y es Jeremías capítulo 32. Y quiero que lo escuchen aún para entender, hermanos, la cena. Para entender qué es lo que estamos celebrando aquí, hermanos. Es una cosa impresionante. Mira qué dice el versículo 37. El Señor está hablando. Y dice, he aquí, yo los reuniré. Es decir, los voy a atraer, los voy a traer a mí. De las tierras de las cuales los eché con mi furor. Esto quiere decir, los maldije y los separé de una comunión conmigo y los hice ciegos, muertos. No podían ir a mí, pero yo los atraí. Los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, Y los haré volver a este lugar, es decir, a su presencia, de donde salimos alguna vez. Y los voy a hacer habitar seguramente. Ustedes me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Les daré un corazón nuevo y un camino, Jesús, para que me teman perpetuamente y para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Haré con ellos pacto eterno. Jesús dice, este es el pacto en mi sangre. Es un pacto eterno. Haré con ellos pacto eterno. El Señor lo hizo. ¿Sabes cómo lo puedes comprobar? Tienes un vaso y un pan que es en memoria de Cristo, su sangre y su cuerpo, hermanos. Hizo el pacto Dios, amén. Lo cumplió y es eterno y estamos aquí aún y a pesar de nosotros. No me voy a volver atrás de hacerles el bien. Y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo si caigo a cada instante? ¿Cómo si yo me atrevo a negarte a cada momento? ¿Cómo si soy tan débil? Pero dice el Señor, pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. El temor que había en Jesús, por lo cual no claudicó en su camino a la cruz. Imagínate tener el temor de Dios en tu corazón para que ni aún tu propia carne llegue un momento que te pueda hacer separarte o negar al Señor. Me voy a alegrar con ellos de hacerles el bien y los voy a plantar en esta tierra en verdad. Quiere decir, los voy a salvar en verdad.
para siempre. Cierra diciendo, de todo mi corazón y de toda mi alma, dice el Señor. Y esto se cumplió, hermanos. El Señor Jesucristo llegó a la última noche, que estaría con sus discípulos en comunión, se sentó a la mesa y les enseñó: este es mi cuerpo que será partido por ustedes. Esta es mi sangre, es sangre del pacto eterno, que será derramada por ustedes. Y cuando nos reunimos aquí, hermanos, recordamos que a pesar de que en la mesa había una persona que lo iba a negar, que era un buen amigo suyo, y que todos los demás iban a correr ante la persecución, aún así les dijo: hago este pacto con ustedes y celebren esta cena conmigo. Y es lo mismo que hoy sucede, a pesar de ti y de mí, que lo negamos, hermanos, que nos equivocamos, que nos importa poco, que cerramos su palabra y la vemos cada domingo. A pesar de eso te dice: participa de mi cena. Claro que esto no es para seguir igual, esto es para hacer memoria, arrepentirnos, pedirle perdón y darle gracias, hermanos. Esto no es un luto, porque ciertamente murió, ahí están los elementos que nos recuerdan, pero también ciertamente resucitó. No podemos vivir bajo la sombra de la muerte de Jesús, sino recordar la muerte y vivir bajo la luz de su resurrección, sabiendo que todo es posible, hermanos, conforme a lo que hoy estudiamos también. Entonces, demos gracias a Dios, hermanos, y medite cada uno en su lugar por unos breves momentos y dé gracias a Dios que Él fue entregado por nosotros. El mismo Jesús que era prometido en venir vino y ciertamente su cuerpo fue entregado por nosotros. Recibió toda la ira de Dios para no recibirla tú, y nos amó hasta la muerte y después de la muerte hasta la eternidad. Toma este momento de comunión con el Señor, ponte a cuentas con Él y que tu alma sea alimentada, mi amada familia. Pueden comer del pan. Después de haber comido, hermanos, el Señor dio gracias al Padre, siempre enseñándonos a reconocerlo y darle la gloria, como nosotros hoy te damos la gloria a ti, Señor. Gracias por permitirnos recordar, Señor, esto. Tomó la copa y la bendijo, recordándoles que era su sangre en memoria suya. Recuerda que es en memoria. Hay una doctrina que se llama la transubstanciación en la Iglesia Católica Romana, que dice que literalmente se convierte en la sangre. Tú no bebes la sangre, solo recuerdas con el fruto de la uva la sangre. Es en memoria solamente, es un símbolo, hermanos. Y el Señor dijo: beban de esta copa y acuérdense de mí hasta que yo venga. Vamos a beber de la copa y recordar el sacrificio del Señor a nuestra causa, hermanos. Gracias, bendito Rey. Damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria, Señor. Te agradecemos, Señor, que nos permitas hoy hacer esto, bendito Dios, y gozarnos en tu presencia, en tu palabra, en la comunión con los santos, amado Señor. Damos gracias, bendito Rey. Honra y alabanza a tu santo y glorioso nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Abran sus Biblias en el Salmo 117, hermanos. Es una alabanza por la misericordia del Señor. Y dice la Escritura: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. Estos cantos han perdido su esencia, porque en el hebreo podían entonarse de una manera muy sencilla. A nosotros es un poco más difícil entonarlo, pero no necesariamente tenemos que cantar para alabarlo con estos cantos que son los salmos. Salmo 118 es un poco largo, pero me gustaría que lo leyéramos haciendo esto para la gloria de Dios. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Yah, y me respondió Yah poniéndome en lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré.
lo que puede hacerme el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodean, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Señor yo los destruiré.